Padre, vengo ante tu presencia una vez más, Señor, sabiendo, Padre, de que tú eres un Dios bueno, Padre, un Dios de misericordia, bendito Dios. Traigo esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, palabra de vida eterna, palabra de que la iglesia tenemos que estar afirmados bajo el fundamento de Cristo, tomando como tema ¿dónde estás edificado? ¿Dónde estás edificado? ¿En qué fundamento estás? Amén. ¿En qué fundamento estás? Aleluya, gloria a Dios. La palabra la voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, dice la palabra en Efesios 2, del 11 al 22, dice, lo voy a leer. La palabra es bendito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por tanto, dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos, incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre bendito Dios, vengo ante tu presencia una vez más, Señor, sabiendo, Padre, de que tú eres un Dios bueno, Padre, un Dios de misericordia, Padre. Háblame primeramente a mi vida, Padre, a mis hermanos, Padre Santo, bendito Dios. Limpia los aires, Padre, bendito Dios. Que nosotros, Padre, bendito Dios, podemos tomar esa palabra, Padre, bendito Dios, y ponerla por obra, Padre. Reprendemos la mano del devorador. Toda oposición que venga, mandamos al despeñadero. En el nombre de Jesús, todo demonio, toda oposición, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Padre, sea escuchada por aquellos que no te conocen, por aquellos que están plantados en la roca que es Cristo Jesús, y que crezcan para tu venida
estar siempre preparados, porque tu venida está cerca. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermano, amigo, la palabra es palabra de vida eterna. Palabra que Dios ha puesto donde estás edificado. Amén. ¿En quién? ¿En qué fundamento? Amén. Por tanto, dije, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. Recordemos de que los judíos tenían por ley, ellos le quitaban al ser humano, al varón, y usaban la incircuncisión y lo hacían al octavo día de nacido, después de nacido. Pero nosotros, ahora que ya tuvimos ese encuentro con Jesús, el corazón de nosotros ya está circuncidado. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero de Dios, que es mi Jesús. Porque por la sangre de Él tenemos entrada al lugar santísimo. Y Él fue el que rompió el velo. Amén. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles los tenían allá, que no teníamos oportunidad, pero por la locura de la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo, por medio de él, llevó el mensaje. Y ahí estamos nosotros, dando fruto a su tiempo. Amén. Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. Y dice, en aquel tiempo, dice, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero al venir Jesucristo, al venir el mensaje de la palabra de Dios, nosotros tuvimos acceso ¿a qué? A la vida eterna. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero dice que nosotros somos hijos adoptivos. Amén. Somos hijos adoptivos y como hijos adoptivos también somos herederos del reino de los cielos. Amén. De la vida eterna. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La promesa era solo para el pueblo de Israel, solo para los judíos. La salvación vino para ellos. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, alcanzamos. Ahí estamos nosotros, los gentiles. Amén. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Y como el Señor vino a morir por nosotros en la cruz y darnos vida y vida en abundancia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, en esa esperanza, dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Había un pacto. Ese pacto fue de mi Jesús con su pueblo. Amén. ¿Para qué? Para vida eterna. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno
derriba- derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuándo fue que se derribó eso? Fue porque Él llevó los pecados en la cruz. Y ahí que cuando dijo consumado es, Él hizo la obra por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y Él no solo vino para aquellos que escuchen el Evangelio, para todo el mundo. Él no hace excepción de personas. Él vino para salvar al mundo. Yo no he venido, dije, para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Anteriormente estábamos cautivos, porque la ley del pecado te llevaba a la muerte. Entonces te juzgaba. Pero ahora, por un solo hombre, Dios, mi Jesús, llevó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darte vida a ti y a mí. Dice, en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Vino la paz para nosotros. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Éramos enemigos de aquellos del pueblo de Dios. Pero como llegó Jesús a nosotros, entonces fuimos reconciliados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para vida eterna. Amén. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca. Aquellos estaban cerca. Nosotros los miraban como inmundos. Los miraban que no teníamos derecho a nada. Por eso el apóstol Pablo allá, cuando Cornelio, él le predicó el Evangelio, y Cornelio y sus servidores, sus trabajadores, se convirtieron a Cristo. Y aquellos estaban celosos porque dijo, ¿y acaso estos también? Cuando los escuchaban hablar en otras lenguas, y fueron llenos del poder de Dios. Y ahí fue la reconciliación de ellos, así como la reconciliación mía y suya, que Jesús, mi Jesús, los perdonó y los alcanzó para vida eterna. Y toda la casa de Cornelio fue salva. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Él vino para todos, a darlos vida y vida en abundancia. Y aquí vamos a caminar con Él. Y vamos a llegar a esa esperanza de vida eterna. Pero si caminamos con Él y obedecemos su palabra. Amén. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas lejos, a los que estaban cerca. Amén. También a los judíos se les anunció el Evangelio. Algunos andan peleando todavía por allá, pero nosotros todavía, por la misericordia de Dios que los alcanzó, estamos en Cristo Jesús. Amén. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Anteriormente tenía que ir el sacerdote allá, y llegaba y le confesaba todos los pecados al sacerdote. Él era el único que tenía acceso
comunicación con Dios. Pero como el velo se rompió, ahora puede entrar usted al lugar santísimo y platicar con mi Jesús. ¿Sí? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, porque Dios, dice el Consolador, por medio de mi Jesús. Yo ya me voy, pero no los dejo solos, les mando el Consolador, y por medio de él entramos al Padre. No pierdas esa comunión con él. No pierdas esa comunión con mi Jesús, porque él te fortalece. Estamos en tiempos finales, tiempos difíciles, que su venida está cerca, pero él los dejó establecidos. Por eso el tema le puse yo: ¿dónde estás edificando tu vida? Estamos edificándola en el fundamento de mi Jesús, en el fundamento de los apóstoles, porque él los instruyó. Primero llamó, eligió y escogió para realizar su ministerio. Bajo ese fundamento que es mi Jesús, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Bajo ese fundamento tenemos que estar, sabiendo de que el tiempo está cerca, sabiendo de que el Señor viene por su pueblo, sabiendo de que Él venció a la muerte, sabiendo de que Él resucitó al tercer día, sabiendo de que Él sana, de que Él restaura, de que Él levanta y Él es Dios. Amén. Bajo ese fundamento estamos. El fundamento de los apóstoles. Dice la palabra: mayores cosas que mí harán en mi nombre. Nosotros, cuando llevemos ese mensaje afuera a las calles, tenemos que seguir. El apóstol Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. La copia la tenemos. ¿En quién? En los 12. Y en mi Jesús, que obedeciendo al Padre. Amén. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque por ahí llegó la salvación a nosotros. Entonces ya no somos nosotros, no somos de esta tierra, nosotros tenemos la ciudadanía arriba y para allá vamos. Amén. Venimos del Padre y al Padre volvemos. Este cuerpo va a terminar aquí, pero nosotros volvemos al Padre. El espíritu, el alma vuelve al Padre. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. El espíritu de vida que Dios nos ha dado. Amén. Él la toma y volvamos a Él. Amén. En aquel día dije que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación perpetua. Pero nosotros dije que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados. Los que se van en Cristo duermen. Amén. Esa es la certeza y la seguridad que tenemos que tener nosotros los creyentes de que somos de Cristo. ¿Y bajo de qué fundamento estamos? ¿Bajo de qué doctrina estamos? La doctrina de mi Jesús. Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Éramos extranjeros nosotros, ¿verdad? Los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora venimos ¿a qué? A restaurar lo que se había perdido. Lo que Adán perdió allá en el huerto, el Señor lo trajo y aquí estamos. Amén. Aquí estamos reconciliándolos con el Señor. ¿Por medio de qué? De la cruz. La cruz es Cristo. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Dice: ¿en quién
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén, porque Él viene por una iglesia pura y santa. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Preparémoslos, hermanos, porque el tiempo está cerca. Y aquel que no tiene a Jesús como Salvador, el mensaje se le da. El que anda en la droga, el que anda en la prostitución, el que anda en el alcohol, el que hace toda iniquidad, está alejado de la ciudadanía de Cristo. Pero Él está llamando hombres de valor que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. El tiempo está cerca. Corre a Jesús. Corre al fundamento que es Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es. Él los dejó la llave. Él los dejó estipulado el Evangelio. ¿Para qué? Para salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y bajo ese fundamento que es Cristo Jesús, estamos nosotros en ese fundamento que es la roca. Cuando tú construyes una casa, le buscas un lugar, una buena base. ¿Para qué? Para que no se caiga. Si estás edificado en ese fundamento, no vas a caer. Vas a permanecer aunque vengan tormentas, lluvias, lo que venga, pestes, escaseces, soledades, todos los ataques que ponga el enemigo, pero tú vas a permanecer en Cristo Jesús, porque estás bajo el fundamento de la roca que es Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros. No importa, dije que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si estás caminando con Jesús en estos tiempos malos, tiempos, y viene más, pero nosotros tenemos que estar fortalecidos en Cristo Jesús. Hay muchos que han salido llevando un evangelio como les plazca. Allá los manda la palabra, primera de Timoteo 4:1. Amén. Los espíritus de demonios empezaron bien y se torcieron. Pero tú no escuches un evangelio torcido, escucha la palabra de mi Jesús bajo el fundamento que es Cristo Jesús, bajo el fundamento que los dejaron los 12 y siguieron un ejemplo. Amén. Gloria a Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo vamos a crecer? Vamos a crecer leyendo la palabra, estudiando la palabra, sirviéndole al Señor, testificándole al Señor, apartándose y llevando el mensaje. Porque el fin se acerca. El tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. Pero mi familia es de Cristo. Amén. Si hay sanos, si hay enfermos en estos tiempos y mandamos esa palabra allá a los hospitales, que sean sanos en el nombre de Jesús. Porque los dejó y dijo, y ahí les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Solo di la palabra y mi criado sanará. Bajo ese fundamento estamos, con esa autoridad que tenía mi Jesús. Cuando el criado del centurión estaba enfermo, él dio la palabra y el criado fue sanado. ¿Por qué? Porque estaba bajo el fundamento de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Tenemos que ser purificados en cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí estamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Aleluya, gloria a Dios. Mi cuerpo, mi corazón, todo mi ser somos el templo y morada de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que Él more en nosotros y permanecer en Él. Tenemos que estar bajo ese fundamento que es Cristo Jesús. Para terminar, hermano, ¿dónde estás edificado? Esa es la pregunta que te hago. ¿Será que estás edificando allá en la droga, en el alcohol, en el lesbianismo? ¿En qué estás edificando tu casa? Amén. ¿Bajo qué fundamento estás tu casa? Yo estoy bajo el fundamento de mi Jesús. Mi familia está bajo el fundamento de mi Jesús. Mis hermanos también están bajo el fundamento de mi Jesús. Bajo ese fundamento de los apóstoles está la iglesia. Amén. Sobre esa roca edificaré la iglesia, dice el Señor. Amén. Y la roca es Cristo Jesús. A Pedro le dijo, sobre esa roca edificaré la iglesia. Amén. Porque Pedro significa roca y Pedro estaba bajo el fundamento de Cristo. Dios me los bendiga, hermanos. Les amo con amor eterno. Y Cristo viene. Tomemos el fundamento que Dios los dejó y pongámoslo por obra. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Les amo con amor eterno. Amén. Te amo, Padre. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Santo eres, Padre, bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre, y mi alma te bendice. Amén.